Bueno, buenos días. Soy Sandra Lafarga, soy cofundadora de BL Training People y para mí es un placer estar hoy aquí para presentaros la primera de las 12 Agile Talks que llevaremos a cabo. Como sabéis, van a ser una serie de 12 entrevistas que vamos a realizar a 12 profesionales expertos en el mundo de la agilidad. Y en cada una de estas entrevistas nos vamos a centrar en uno de los 12 principios ágiles. Hoy nos tocará hablar, por supuesto, es el primer Agile Talk, casi del primer principio ágil, que es justamente la prioridad es satisfacer al cliente con entrega temprana y continua de valor. Y para hacerlo tenemos el placer de contar con José Manuel Ferri Alamán. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Pues José Manuel es ingeniero informático, es Scrum Manager, Product Manager, también certificado en Management 3.0 y evidentemente se define como agilista también. Está trabajando actualmente como director de operaciones de la empresa Ahora, que es una empresa de desarrollo de software de gestión. De hecho, lleva más de 19 años trabajando en Ahora y en estos últimos años, además, José Manuel ha tenido el placer y la oportunidad también, ¿no?, de coliderar ese proceso de transformación dentro de su empresa hacia la agilidad. Así que va a tener mucho que contarnos. Luego, además, también ha trabajado dentro de lo que es la agilidad en diferentes sectores, con clientes también en diferentes sectores y esto le ha permitido también tener más tablas fuera del mundo del software. Y bueno, ¿qué más decir? Que has participado en muchas conferencias, que te han invitado en muchas jornadas también de agilidad y que nosotras desde BL Training People pues tenemos el placer de tenerte como formador dentro de nuestro programa de triple certificación en Scrum Master, en Kanban, en Agile Leadership. José Manuel Ferri es quien lidera los módulos de Scrum y es un placer, Ferri, tenerte de nuevo entre nosotras, así que bienvenido. Bueno, como sabes, hoy vamos a hacer la entrevista sobre el primero de los principios ágiles, pero nos gustaría empezar, y así vamos a empezar probablemente con las 12 Agile Talks que tenemos por delante, preguntándoos también a los profesionales que vais a participar, ¿qué es la agilidad para vosotros? ¿Cómo entendéis la agilidad? ¿Cómo la definiríais? ¿Cómo la vivís? ¿Qué es la agilidad para ti? Para mí la agilidad es el cómo, ¿no? Cómo hacemos las cosas, pero cómo hacemos las cosas bien, ¿vale? ¿Qué quiere decir o cómo entiendo yo hacer las cosas bien? Que tengo la seguridad y la certeza de que lo que estoy haciendo estoy entregando aquello que me está pidiendo el cliente, por lo cual el cliente está dispuesto a pagar y que lo estoy haciendo de forma eficiente, ¿vale? Es decir, que cada vez lo hago de forma más rápida, con menos impedimentos, con más automatismos, generando mejor coordinación con el equipo, entendiendo mejor el problema del cliente. Sí, entendiendo también que trabajar mejor también implica que tú te sientes mejor trabajando, ¿no? Y que hay un también mayor bienestar para ti, ¿no? Porque a veces vamos como pollos sin cabeza. Exacto. Eso también nos ayuda, ¿no? Muy Exacto, bien. exacto. Exacto. Yo, fíjate, antes trabajaba, ahora puede que trabaje, si ponemos el número de horas y tal, más o menos trabajaré igual, a toda, a toda Claro. hora, ¿no? Pero es verdad que estoy satisfecho de mi trabajo y antes estaba frustrado. Muy bien, pues para entrar un poquito, ¿no?, en materia del primer principio, ¿no?, la prioridad es la entrega temprana, ¿no?, y continua de valor para satisfacer al cliente. En agilidad hablamos mucho, muy relacionado con este primer principio, del mínimo producto viable, ¿no? Y probablemente hay muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentes que igual no saben lo que es esto del mínimo producto viable. ¿Cómo se lo definirías? ¿Cómo les explicarías lo que es eso? Claro, mira, este principio vamos, yo para mí es el angular, ¿no?, de cualquier trabajo, ¿no?, y también un poco de la agilidad. Si nosotros no tenemos un cliente, nosotros no tenemos trabajo. Es decir, de alguna forma nuestra razón de ser es porque alguien está dispuesto a pagar por lo que tú haces o por el producto que tú estás construyendo. Entonces, teniendo eso como prioridad, muchas veces cuando tú dices, venga, voy a entregarle rápido al cliente valor, te preguntas, ¿y qué le entrego? ¿No? Porque muchas veces cuando le tienes que entregar, tiene que ser algo que sea útil para él, ¿vale? Yo no le puedo entregar una pata de una mesa si no le entrego una mesa. Es decir, ¿qué hace con una pata de una mesa, verdad?
decir, le tengo que entregar algo que pueda usar. Entonces, muchas veces ante esa pregunta que le entrego al cliente, muchas veces empezamos por un producto mínimo viable, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo mínimo que yo te puedo entregar para que tú aprecies valor pronto y yo me asegure de que ese valor que te estoy entregando va a seguir construyendo el resto del producto o del proyecto en el que estamos trabajando, ¿vale? El tema es que el producto mínimo viable te permite muchas cosas, ¿vale? Te permite encontrar un feedback muy temprano del cliente, ¿vale? Con lo cual tú como equipo puedes decir, bueno, si no es por aquí el camino, puedes pivotar, ¿vale? Ese feedback temprano, ¿vale? Que te permite, digamos, articular hasta que al final encuentras lo que el cliente precisa, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sabes que ese es el camino, que luego puede cambiar, pero como vas a tener un continuo contacto con el cliente, porque es tu prioridad el cliente, vas a poder ir pivotando a aquello a lo que en ese momento el cliente sea su prioridad. Cuando hablamos de entrega temprana, normalmente hablamos de entre 2 semanas, 2 meses ya sería mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería el tiempo, ¿no? para hablar de entrega temprana y continua de valor? Yo en mi experiencia, entre 2 y 3 semanas sería... También un poco depende de la dificultad que te encuentres y la naturaleza del equipo que tengas, ¿vale? A veces necesitas un poquito más de tiempo, sobre todo al principio, y luego, pues quizá menos, ¿vale? Y Ferri, ¿nos podrías contar un poquito sobre la aplicación de este principio, el cómo bajáis a la tierra este principio en vuestro equipo, en vuestra empresa, en Ahora? Sí, nosotros, bueno, siempre empezamos por un producto mínimo viable. Con el cliente hacemos ese primer diseño. Sí que es verdad que cuando un cliente contrata con nosotros, el cliente quiere un proyecto a largo plazo. Es un producto normalmente grande, todo un sistema de información. Cambiar un sistema de información no se hace en un mes y medio normalmente, ¿vale? Y ahí sí que con el cliente dedicamos una serie de jornadas no a pensar en cómo va a ser todo el proyecto, sino a ver cómo va a ser ese producto mínimo viable. Es decir, y una vez entregado ese producto mínimo viable, ya vamos a incrementos, ¿vale? Nosotros utilizamos una metodología Scrum, una sistemática Scrum en el equipo dedicado al proyecto y, bueno, pues con las ceremonias, los roles típicos de Scrum, construimos ese producto mínimo viable y luego ya incrementos. Muy bien, porque en el mundo del software, por ejemplo, un ejemplo de mínimo producto viable, cuando estamos hablando de software de gestión, ¿qué podría ser un mínimo producto viable? Sí, mira, esto muchas veces, cuando piensas en un producto, mira, muchas veces se suele pensar, oye, pues ponme un CRM, ¿vale? Es decir, el equipo comercial no tiene una herramienta, ponme un CRM, ¿vale? Eso para mí no sería un producto mínimo viable, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de un sistema de información, tiene que ser un producto mínimo viable que represente al sistema de información, ¿vale? O al RP. ¿Vale? Entonces, tiene que ser algo representativo de eso. ¿eh? ¿Qué solemos dimensionar o cómo solemos un poco concebirlo? ¿Qué funcionalidades que apliquen a varios procesos o a varios departamentos podríamos coger, ¿vale? Y poner ya en un sistema para que los usuarios pudieran empezar a utilizarlo? ¿Vale? Claro, porque sí, además es que en vuestro caso también acompañáis a un proceso de transformación y cambio a vuestros clientes, ¿no? En la implantación justamente de un nuevo software. Claro, claro, esto que muchas veces es que nos vamos a cambiar el software. Claro, muchas veces eso conlleva una serie de efectos colaterales grandes, que es que el cliente se está planteando una transformación digital, una transformación hacia Industria 4.0, una transformación cultural o lo que sea. Cualquier cambio de ese calado requiere no solo software, requiere personas, requiere mentalidad, requiere entrenamientos, reorganización, a veces cambios generacionales. Entonces, ante un cambio de esas características tan grande y que afecta a tantas cosas, o lo haces de una forma ágil o hay muchas cosas en riesgo. Claro. ¿Sabes?
Y saliendo un poco del mundo del software, ¿no? Y dado que tú tienes conocimiento también de otros sectores y has podido colaborar con clientes de diferentes sectores y bueno, con profesionales en diferentes ámbitos. Y también teniendo en cuenta que muchos de nuestros oyentes vienen del mundo de la consultoría, del coaching organizacional, ¿no? Son agentes de cambio en realidad. ¿Nos podrías poner, por ejemplo, quizá un ejemplo de cómo aplicar este principio en el mundo de los recursos humanos, de cultura, de people, ¿no? En esos departamentos de personas? Claro. ¿Tú qué identificas? ¿Quién es mi cliente? Muchas veces tu cliente no es un cliente, digamos, un cliente de fuera de tu organización, sino que tu propio cliente puede ser tu propia organización, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, tú no tienes un cliente al cual te relaciones, tus clientes son tus propios trabajadores, tus propios compañeros y otros departamentos. Bueno, pues ellos son tu prioridad, ¿vale? ¿Y cuál sería tu prioridad? Retenerles, hacer que crezcan y dotar al resto de departamentos de los mejores profesionales posibles dentro de las circunstancias que estemos, ¿no? En lo que cada uno estemos trabajando, ¿no? Y ya a partir de ahí, o sea, empecemos a trabajar de forma ágil, es decir, cómo podemos entregar un producto mínimo viable o cómo podemos hacer entregas frecuentes con una relación muy cercana, con un feedback muy continuo. Pues a lo mejor resulta que en el departamento tenemos muchos procesos burocráticos que habría que aligerar. A lo mejor no tenemos una buena comunicación con los empleados y habría que generarla. A lo mejor no tenemos una comunicación fluida o tenemos dependencias con otros departamentos, con lo cual deberíamos de pensar en generar equipos multidisciplinares donde trabajen personas de distintos departamentos. Porque si yo, por ejemplo, yo qué sé, tengo una consultoría de formación, ¿no? En realidad es el caso, pero si quiero organizar un congreso, ¿cuál sería el mínimo producto viable? Un ejemplo de mínimo producto viable en el caso de que quisiésemos montar un congreso, por ejemplo. Bueno, pues mira, igual en este caso, claro, tú dices, vamos a montar el Congreso de Formación sobre Agilidad a nivel nacional, a nivel europeo, ¿vale? Por tanto, ¿yo qué voy a querer? Voy a querer atraer a mucha gente, ¿no? En realidad yo quiero que mi modelo sea extensivo a cuanta más gente mejor, ¿no? Claro, igual tendrías que pensar si en ese producto mínimo viable que igual podría ser una especie de prototipo de congreso, ¿no? O de mini prototipos de congresos. Quiero decir, a lo mejor deberías de hacer un pequeño meeting a través de Meetup o, en fin, o de alguna red social en la cual puedas hacer y ver un poco cuál es el interés. O a lo mejor podrías generar pequeños mini congresos en distintas ciudades para ver cuál es el nivel de aceptación, para que luego tú te asegures que efectivamente vas a tener un congreso multitudinario y exitoso, ¿no? Porque a lo mejor si tú trabajas de forma intensiva en hacer un congreso de esas características, pero luego no viene nadie, pues hemos fallado. Y en la implementación de este principio, ¿no? En la que queremos entregarnos, satisfacer al cliente con entrega temprana y continua de valor, ¿cuáles son los principales retos, las principales dificultades que te has podido encontrar, ¿no? En los equipos para realmente mantener el foco en mantener ese principio? Y bueno, y también de cómo las has podido solventar, ¿no? Mira, diría 2 o 3 dificultades que son las típicas. Es decir, cuando tú empiezas a hacer entrega temprana, ¿vale? Entrega temprana es porque normalmente has venido haciendo entrega tardía. ¿Vale? Entonces hay un cambio de costumbre, ¿no? De alguna forma, trabajamos de una forma pues, porque ahora tenemos que estar con este estrés de entrega tan frecuente, ¿no? ¿Vale? La otra cosa, la otra cosa es el perfeccionismo, ¿vale? Es decir, nunca parece que está suficientemente acabado, ¿vale? Es decir, ay, es que le falta un botón, le falta no sé qué, ¿vale? No vamos a alcanzar esa perfección, ¿vale? Y en realidad cuando queremos entregar un producto mínimo viable, queremos entregar valor, pero tenemos que recibir también feedback, ¿vale? Con lo cual, no nos deberíamos de ocupar de que esté perfectamente acabado. Es decir, lo que entregamos debería de funcionar o debe de funcionar, pero debemos de tener también una cierta holgura a que pueda fallar.
¿vale? Sí, A que sí. haya cierto margen de fallo. ¿Qué ocurre si falla? No pasa nada porque en el siguiente sprint solucionamos esos fallos y tal, y además estamos entregando un producto mínimo, es decir, pequeño, con lo cual es más manejable. Si estuviéramos entregando un producto muy grande, pues sería mucho más difícil. La otra cosa que también nos suele ocurrir es el miedo al fracaso, ¿vale? ¿Y si fallamos? ¿Y si el cliente va a pensar que no valemos para esto? ¿Sabes? Es decir, es el miedo a que pueda ocurrir. Y es que el problema es que ocurre, ¿vale? Es que ocurre, es decir, tenemos muy poca tolerancia al fallo, en el sentido que, pues bueno, pues serán prejuicios o cosas con las que venimos diseñados, ¿no? Y la última dificultad es esa, ¿no? El estrés que te genera cuando vas a entregar algo, es decir, el estrés que te genera cuando vas a una entrevista o cuando vas a un examen o cuando vas a algo, es decir, el momento de, venga, ha llegado el momento. ¡Ay! ¡Qué nervios!, ¿no? ¿Vale? Totalmente. Entonces son más o menos estas 4 dificultades, ¿vale? Y todo esto se vence, todo, en el momento en que lo entregas, ¿vale? Normalmente cuando tú has trabajado de forma ágil, que has empleado una serie de mecanismos donde te has asegurado que estamos trabajando bien, normalmente cuando nos aseguramos que estamos trabajando bien, el resultado no suele ser malo. Igual no es el perfecto, pero no suele ser malo, ¿vale? Cuando lo entregas al cliente y ves los resultados, eres consciente, todo el equipo, de lo que has entregado, nos relajamos. Y entonces empezamos a pensar que igual todas esas cosas, con las que dificultades o retos que teníamos, igual eran invenciones nuestras, que probablemente estarían fundadas, ¿vale? Pero trabajando de una forma diferente, todo eso al final tienes que constatar que efectivamente en este modo de trabajo no se suele dar, Claro. Sí, ¿vale? al igual a veces también te das cuenta de que, ostras, menos mal que no hemos dedicado tiempo a perfeccionarlo en este camino porque ahora resulta que al cliente no le gusta, ¿no? Entonces, menos mal Claro. que no lo hicimos, ¿no? Y entonces te das cuenta, ¿no? De que tomaste la buena decisión. Exactamente. Sí, sí, sí. Fantástico. Y Mm. bueno, ya para ir terminando, la última de las preguntas, que es, ¿por qué recomendarías agilidad? ¿No? ¿Por qué recomendarías a alguien que se formase y que aplicase agilidad en sus equipos? Bueno, yo lo recomendaría por todo esto que hemos hablado, ¿vale? Pero sí que recomendaría porque es una forma de cuestionarte tu forma de trabajar. Es decir, realmente ser consciente de si lo que estás haciendo tiene sentido o no, ¿vale? Y eso te da posibilidades a mejorar, a entrar realmente en un proceso de mejora real, ¿vale? Es decir, si tú estás en un proceso muy burocratizado, eh, oye, que si lo requiere, pues a lo mejor poco hay que hacer, ¿vale? Pero si no lo requiere, por mucho que persistas en un mundo burocratizado, no vas a salir de ahí. Es decir, tienes que romper radicalmente con esa forma de trabajar para ver las cosas de otra forma diferente, ¿vale? Yo creo que la agilidad es una oportunidad para que eso ocurra, ¿vale? Y luego también ser consciente de si donde yo estoy aplicando, donde yo quiero aplicar agilidad, realmente hace falta utilizar agilidad o no, ¿vale? Es decir, esto tampoco es para todo, ¿no? Es decir, aquí solemos decir que la agilidad sirve para el mundo de la complejidad, lo incierto, lo poco seguro y todo esto, ¿vale? Por eso ciclos cortos, entregas frecuentes, asegurarte del valor, mucha relación con el cliente, porque estás en un mundo cambiante, ¿vale? Si tu mundo no es cambiante y es seguro en el tiempo o sea, y se mantiene en el tiempo, pues igual no te tienes que plantear nada de esto o te tienes que plantear algunas cositas, pero no demasiado, ¿vale? Con lo cual, yo la recomendaría por eso, porque es una oportunidad para plantearte si como estamos trabajando lo estamos haciendo bien o no. Y si es que no, si llega a la conclusión que no, pues tienes un mundo tan grande, tan rico y tan apasionante, ¿no? Bueno, y yo en mi experiencia puedes encontrar resultados también de forma temprana, es decir, que la agilidad no consiste en procesos de cambio muy masivos, es decir, cambiar una empresa sí que cuesta, ¿vale? Pero empezar a tener resultados pronto los tienes, es decir, que la agilidad en sí, un proceso de transformación ágil en sí es ágil.
Claro. Y también el beneficio que aporta no solamente es para aplicarlo en nuestros equipos, ¿no? Sino también como agentes de cambio, ¿no? Estoy pensando yo también en la importancia de formarte en agilidad o de tener conocimientos para poder acompañar a estos equipos, a estas empresas, tener más herramientas, ¿no? Para que esos clientes también sean más ágiles y tengan más herramientas para sobrevivir en el entorno complejo, ¿no? En el que puedan estar viviendo, que efectivamente no son todos, ¿no? También tenemos que aprender a discernirlos, sí, completamente. Oye, pues fantástico, Ferri. Un Nada, placer una vez más hablar contigo, la verdad. no, placer es mío. Muchísimas gracias. Pues nada, Muchas gracias. Y gracias. bueno, también dar las gracias a las personas que nos ven, que espero que cada vez seamos más a medida que van transcurriendo las Agile Talks. Y bueno, deciros que si además, ¿no? os ha interesado el mundo de la agilidad, quizá no lo conocíais y os ha despertado el gusanillo, os apetece aprender, os apetece formaros un poquito más en agilidad, que sepáis que podéis descargaros nuestro programa con triple certificación de nuestra página web, certificación en Scrum, Kanban y Agile Leadership. Y bueno, que estamos a vuestra disposición por mail, por teléfono, para resolver las dudas que tengáis. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente Agile Talk.